Sean bienvenidos, esta es la séptima charla videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Esta séptima sesión tendrá por título el drama abogado del arte. Y es una frase, hacemos uso y abuso de la misma, y que es debida a la autoría de Víctor Hugo, el gran autor de Los Miserables, Nuestra Señora de París, El Rey se divierte y otras obras llenas de esplendor, de profundidad. He elegido comenzar esta sesión mostrándoles eh, este teatrito o teatrino, como también se le conoce, hecho de papel y que, movilizando esta circunferencia, nos muestra primero las fases lunares y después, mediante algunos movimientos más, nos transportamos directamente al planeta rojo, a Marte. Este teatrito lo realicé para una producción de TV, ensayos de TV como yo los llamo, de título Micromegas. Micromegas es un personaje de Voltaire, es un personaje de uno de sus cuentos burlescos, porque con ese cuento Voltaire ponía en ridículo a la filosofía dogmática de su época, y el mismo nombre del personaje, del protagonista, Micromegas, ya pone en escena, en página, la paradoja misma, micromegas. Es como decir, siguiendo a Chesterton, enormes minucias. Y me gustaba la idea de que a partir del nombre del personaje, Micromegas, pudiera ser yo, a través de un teatrito de papel, un cosmos en miniatura, algo que aludiera a la inmensidad cósmica, pero al alcance de la mano, al alcance de nuestra vista, de un golpe de vista. Y precisamente el tema de hoy, el del drama, presupone un cosmos en miniatura. El tema de hoy presupone una pequeña caja, un marco, no voy a decir teórico, sino escénico, donde ocurren donde se refleja el universo en pequeña escala. Uh, el teatro es un cosmos, es un universo en miniatura y es un espacio en el que a través de una iluminación artificial, los reflectores, las luces, las candilejas, se pone de relieve un triunfo, el triunfo del espíritu humano, de sus pasiones, de sus búsquedas, de sus melancolías. En ese microcosmos que es el teatro, y puede ser un teatro en escala, en pequeña escala, se halla toda la aventura de los seres humanos. En estos espacios, hombres, mujeres, niños, nos vemos reflejados como en un espejo. Ulises, el personaje de la Odisea, ante la locura de su enemigo, Ajax, a pesar de que formara parte de su mismo bando, eran antagónicos debido a las armas de Aquiles, ante la locura de este, Ulises, que lo ve diezmado por los suelos, caído, en una palabra, en una situación lamentable, dice, en su suerte vea yo la mía. De modo que la actitud con la que debemos acercarnos a los dramas que se han escrito es con la actitud de Ulises. En su suerte vea yo la mía. De modo que podemos hacerlo extensivo a casi todos los héroes o antihéroes que aparecen en los dramas teatrales o que aparecen en las óperas o en todas aquellas artes que utilizan el fundamento dramático para expresarse. Creo que ese es el espíritu mejor con el que debemos acercarnos a esas obras artísticas. De eso voy a hablarles hoy.
laboratoristas de medios y humanidades, hemos hablado acerca de que fueron los griegos los que tomaron ese germen natural al ser humano de jugar y convertirnos en otros. Nos ponemos un sombrero y nos convertimos en un hombre del siglo XIX. O tomamos una capa y nos convertimos en un superhéroe, o nos convertimos en el Conde Drácula, o nos convertimos en Juan José Arreola, que utilizaba una capa. Este germen primigenio del juego, de convertirnos en otro, explica esta casi natural inclinación a lo dramático. Y fueron los griegos los que, con este germen lúdico, lo convirtieron en una obra artística. Una obra artística, además, de muy altos vuelos. Una obra artística que además dio muestras desde un principio de poseer a unos maestros casi inigualables. Me refiero desde luego a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, a pesar de que 20 años, 20, ¿cuáles años? 20 siglos después, William Shakespeare en Inglaterra y Félix Lope de Vega en España hayan podido, pues, si no igualar, por lo menos mantenerse en las altas escarpadas que habían impuesto como parámetro los primeros maestros del arte dramático. William Shakespeare fue uno de los dramaturgos que pudo cumplir a cabalidad esa pregunta o petición que hacía Aristóteles de que los grandes poetas fueran lo mismo tan grandes escritores de tragedias como tan grandes escritores de comedias, que pudieran ser ambivalentes. Y esto, en buena medida, fue un logro más, entre muchos otros, de William Shakespeare. Pero son los griegos los que elevan a condición de obra artística esta condición dramática, este juego primigenio de convertirnos en otros, de hacerlo una obra artística, pero además de tener unas características compartidas, que es de lo que les voy a hablar en un momento. Las tragedias, que es como se les conoce a estas obras artísticas griegas que se fundamentan en lo dramático, tienen casi todas ellas finales funestos, aunque no todas. El mayor número de obras tienen finales terribles, espantosos, temibles más allá de toda medida, pero hay algunas que tienen happy endings, finales felices. Las hay así, por ejemplo, en algunas de las obras de Eurípides. Los temas de estas tragedias que se sirven de lo dramático son temas conocidos por todos aquellos griegos de la época. Estaban recogidos de los temas del acervo mitológico, del acervo de héroes, de heroínas, de dioses, de diosas, de semidioses y semidiosas. Eran comunes a todos los griegos de cualquier latitud, aunque de acuerdo a la zona específica podemos encontrar variantes en las características de los dioses o de los héroes, que esto, lejos de contradecir al personaje, habla más bien de su riqueza y de sus variables de acuerdo a cada una de las regiones. Pero los temas de estos dramas con finales funestos, llamados tragedias, obras artísticas griegas, que además tenían una función litúrgica, como vamos a ver, estaban tomados de los temas que eran comunes a casi todos los griegos. Y el poeta que escribía sus dramas no estaba del todo maniatado con respecto a los dioses, respecto a los héroes o a las historias que él recibía de una forma tradicional. No, podía variarlas, podía adecuarlas
a sus propios principios éticos, estéticos, acoplarla en mayor o menor medida a sus afanes democráticos, eh, o acoplarlos a un sistema de principios éticos que le parecieran convenientes al autor. Recuerden que en Grecia no había una, un, un grupo de teólogos que demarcaran a pie juntillas las formas en que debían tratarse los temas religiosos. ¿No? Había una cierta apertura y eran los poetas los que funcionaban como los propagadores de los temas que para ellos eran religión y que para nosotros pues son eh, fenómenos estéticos, artísticos. De modo que el autor tenía facilidad de inventar, de variar, facilidad, en una palabra, de acoplarlo a sus propios principios y a sus propios intereses. Parece ser que en una época ancestral muy primitiva de las representaciones trágicas, estas eran desempeñadas actuadas por cantantes, cantores que se disfrazaban de sátiros, es decir, silenos, como también se les llamaba, mitad hombres y mitad machos cabríos, y lo hacían enmascarados. De hecho, hay una discusión muy interesante acerca del significado de la palabra tragedia. Hay algunos estudiosos que dicen tragedia significa canto de los machos cabríos o canto de cabra. Entre el significado del canto de los machos cabríos o el canto de cabra se halla desde luego la interpretación de que en una fase ancestral muy primitiva se trataba de una especie de concurso en el que el ganador se llevaba como premio algunos cabritos. Eh, de modo que los cantantes, actores, se les llamaba en ese entonces agonistas, no actores, es decir, agonistas los que van a morir, de modo que ya vemos ahí también un poco del talante terrible o el destino que se les está deparado a los protagonistas, a los que van a morir, y pues todos aparecían enmascarados. Y todavía si ustedes ven representaciones en mosaicos romanos, es decir, mucho más tardíos, aparecerán las célebres máscaras tanto de la tragedia como de la comedia. La tragedia, con estas máscaras de las plañideras, como se les llamaban, a las mujeres llorando con una cara así tristísima, alargada, casi derretida por las lágrimas, y por el contrario, la risa irónica del sátiro. Las dos máscaras, la de la tragedia y de la comedia. Y casi eh, um, la máscara es interesante. Si pensamos que en una fase ancestral los actores o agonistas, más apropiadamente dicho, llevaban una máscara, la máscara permite esa transformación radical que se presupone en toda representación dramática. Es el principio mismo del juego, ponernos un antifaz y convertirnos en otro, incluso impostar la voz para convertirnos en otro o adelgazarla, convertirnos en otros merced a la máscara. Y todavía en técnicas de enseñanza teatral en nuestros días se utiliza la metáfora de la máscara para la transformación. Bueno, pues ¿qué tal si nosotros llevamos estas enseñanzas, estas pedagogías que se utilizan en el teatro al ámbito del radioteatro? Con la ventaja además de que en las producciones sonoras que nosotros hacemos, nadie nos ve la cara, de modo que podemos ocultarnos y transformarnos en otro. Hacer voz eh, de Zeus o hacer voz de Vulcano.
qué sé yo, cualquier transformación que ustedes deseen, merced al enmascaramiento presupuesto de la radio. Nadie nos ve la cara. Entonces, en una fase ancestral, los actores o agonistas utilizaban máscaras para mejor transformarse. En sus orígenes, estamos todavía en una fase muy ancestral, probablemente hacia el siglo VII antes de nuestra era, las representaciones trataban casi exclusivamente de los sufrimientos del dios Dionisos. De modo que las representaciones dramáticas, a la manera de una pastorela en nuestra propia tradición, que trata sobre un relato religioso, también en una fase ancestral, las tragedias tocaban los temas de los sufrimientos de un dios, porque además las tragedias se representaban durante las fiestas de Dionisos. En los meses primaverales habían de hecho, dos fiestas dionisas entre los griegos, las dionisas urbanas, las grandes dionisas y las dionisas rurales, las pequeñas dionisas. Las urbanas, las dionisas urbanas se representaban en el teatro de Dioniso en la Acrópolis, en Atenas, que es probablemente la representación de un teatro el más célebre en el que podamos pensar, y además del que todos los demás teatros son herederos. Además, es interesante decir que el teatro de Dionisos en Atenas es una formación adosada a la falda de una colina, de modo que el escenario queda en lo bajo, aquí están las escalinatas, de modo que significa un poco la metáfora de mirar hacia abajo, introducirnos, sumergirnos. Recuerden que la inmersión fue uno de los temas de nuestras videocharlas, de modo que aquí las cosas están relacionadas en varios ámbitos. En estas representaciones primitivas, donde se ponían los sufrimientos del dios Dionisos, que fue descuartizado por los titanes, hay variaciones del mito dionisiaco, pero pues se comparte en varias de las versiones que podemos encontrar. Se entonaban ditirambos, es decir, himnos que pedían el advenimiento del dios Dioniso y se pedían de forma coral. Eran todos los sátiros, los disfrazados de sátiros, los que entonaban estos ditirambos, cantos propiciatorios que pedían la llegada del dios Dioniso. El poeta trágico más antiguo del que tenemos noticia es Tespis. No han llegado a nosotros dramas de Tespis, pero sí sabemos algo muy interesante, que Tespis iba de ciudad en ciudad, en la Hélade, en las ciudades griegas, haciendo representaciones teatrales. E iba en un carromato, de hecho es célebre esta imagen que dada a la posteridad del carromato de Tespis. Tespis yendo de ciudad en ciudad, dando representaciones teatrales. Y esto es algo muy interesante de decir, que en algunos lugares Tespis ponía representaciones trágicas y en otros ponía representaciones cómicas. De hecho, la palabra cómico viene de una palabra griega que es komoi, que significa arrabal. De modo que las representaciones cómicas se hacían en zonas más populares. Y esto es interesantísimo para pensarlo, para pensar la comedia también. Pero de Tespis, como les comento, no han llegado a nosotros ni sus tragedias ni sus comedias. Conocemos otros nombres de otros poetas trágicos, pero pues es todo lo que sabemos, nombres.
no han llegado a nosotros sus dramas. Eh, Parece ser que Thespis fue el que abandonó la usanza de que los actores aparecieran disfrazados de sátiros. De modo que con Thespis ya hay un paso que pues permite una manifestación artística más parecida a la que nosotros conoceríamos como actuación. Los que representaban los dramas teatrales de Thespis pues ya no iban disfrazados y pues toda la máscara era asumida, incorporada a través de técnicas actorales. A Thespis la leyenda le atribuye la invención de un prólogo. Y esto es algo muy interesante de decir porque es algo que también podríamos utilizar en nuestras producciones radioteatrales, porque el prólogo es un personaje en ese momento. Yo sé que el prólogo se utiliza como una parte del libro que además ha tenido transformaciones, no es lo mismo un introito que un prólogo, pero el prólogo en el sentido teatral es un individuo, un sujeto, generalmente el autor mismo, que se apersona en el escenario y da antecedentes o algunos datos, localizaciones, la localización en el tiempo de lo que se está a punto de ver. El prólogo es una personificación que da los pormenores de lo que se está a punto de ver y, por ejemplo, si pensamos en el Agamenón de Esquilo, el prólogo sería Esquilo mismo apersonándose y contándonos los pormenores de la caída de Troya, del botín y el saqueo que hace Agamenón, del regreso de Agamenón a Micenas, llevando consigo a Casandra, y Casandra avisándole que no llegue, que lo van a matar ahí, porque cuando llegue ya lo está esperando Clitemnestra y Egisto, de modo que mejor no llegues, y Esquilo continuaría diciendo que Agamenón sí llega a Micenas y es matado a hachazos en la bañera por su esposa y su amante. Y esto es lo que van a ver. ¡Chum! ¿No? En ese momento no se utilizaba el telón, pero comenzaba la representación teatral. El prólogo, entonces, es alguien que da los antecedentes. Podríamos pensar en una figura similar en el ámbito del radioteatro. Un narrador que toma la palabra al principio para explicar las circunstancias de lo que se está a punto de escuchar, las circunstancias mismas de la situación que estamos a punto de escuchar. Es interesante también decir que ya hacia el siglo IV antes de la era común, ser un poeta trágico en Grecia pues tenía una relevancia eh, considerable. De ahí que, como les comenté en la sesión anterior, no la videocharla, de modo que los que nos siguen solamente a través de estos mecanismos videograbados no estarán muy enterados, yo les comentaba que Platón tuvo unas ansias enormes por darse a conocer como un poeta trágico y que, bueno, después de no hacerlo, voy a eclipsar mi luna, eh, decidió escribir dramas filosóficos, utilizar la forma dramática para introducirse y profundizar en las cuestiones que quería tratar filosóficamente a través de su personaje principal, que es Sócrates. Personaje principal de todos sus diálogos menos de las leyes, su última obra. Era tanta la celebridad de las figuras de los poetas trágicos hacia el siglo IV antes de nuestra era, que pues eran tantos, era tanta la cantidad de dramas que se escribían que tuvo que organizarse una suerte de concurso, una suerte de certamen para aquellos que querían ver su obra representada en el Teatro de Dionisos.
tenían como si ustedes fueran a meter sus papeles para el Sistema Nacional de Creadores, para jóvenes creadores, ustedes son muy jóvenes, o para ya cuando lo hagan para el SNI, ustedes tienen que meter sus papeles, pues lo mismo ocurría con los certámenes dramáticos, los que quisieran ver su obra representada escribían su obra y la entregaban a un director de espectáculo, que era un puesto cívico, era una especie de organizador de la fiesta eh, Dionisa, una especie de mayordomía. Nosotros tenemos esa figura, sobre todo en las comunidades de los estados, aunque también en algunas zonas de la Ciudad de México, en Coyoacán, hay varios. Y después que pues pasaba por el primer filtro del director de espectáculos, este pasaba a, tenía por nombre Arconte, este director de teatro. Después de aceptarle este Arconte pasaba un corega, que era una suerte de eh, productor, ¿sí? Porque en él recaían las responsabilidades de los gastos de representación, los pormenores, ir a organizar que la población misma fueran los actores. Esto es fundamental para pensar la tragedia griega. Eh, el coro era formado por los ciudadanos atenienses. Los actores, pues, no eran lo que nosotros conoceríamos como actores profesionales, pero pues tenían muchas más herramientas dramáticas para resolver el Edipo, o para interpretar a Yocasta, o para interpretar a Creonte, o a quienes ustedes piensen, a Ajax, a Antígona, entre tantos otros, a Prometeo encadenado. Pero lo que es interesante es que la población civil misma formaba después parte del coro. Y de ahí que Friedrich Nietzsche haya dicho que el coro es precisamente la ruptura del muro del teatro y que era también la ruptura del contrato ficcional. No era estar viendo una representación teatral, era ser la representación teatral. Esto según El nacimiento de la tragedia, la primera obra que Friedrich Nietzsche escribe un poco en demarcarse de la filología de la que él venía. En fin, 100 años después de la aparición de Thespis, entre el 430, entre el 420, pues la producción de tragedias era tan grande que se introdujo este certamen. Eh, los poetas además lo presentaban sus obras en trilogías. Esto es importante de decir. Y no hay, salvo una, que es la Orestiada, no hay otra trilogía que nos haya llegado completa. La Orestiada sí está completa, que es el Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Son las tres partes de la Orestiada. Pero ninguna otra nos ha llegado completa. Nos falta una, es mucho lo que se ha perdido. En 1932 unos chamacos encontraron una inscripción, una lista, por azar desde luego la encontraron, donde venían consignados todos los poetas trágicos vencedores. Y hay muchísimos nombres que desconocemos, bueno, que conocemos nada más los nombres, pero desconocemos las obras. Y pues cuando llega Esquilo, que es el más antiguo de los que sí conocemos, pues hay 10 nombres de artistas que desconocemos. Y es un ejemplo más de lo perecedero que es el arte. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro y desaparecer. Para terminar, diré que algo que puede ser interesante ahora que estamos estudiando estos temas, poseemos un manual de tragedia griega que escribió Aristóteles
No fue pensado como un libro, sino más bien son las anotaciones magistrales que probablemente él utilizaría en conferencias o en otras charlas. ¿Qué es la poética? La poética es un manual de tragedia griega. Es interesante decir que ninguno de los tres grandes poetas trágicos, se fundamentó en la poética para escribir sus dramas. No, fue posterior la escritura de la poética aristotélica, de modo que fue paradigmática para todos los demás que vendrían después, pero no para los fundadores. Más bien, Aristóteles se fundamenta en ellos para escribir su teoría. La poética es un análisis exhaustivo eh, del- del- de la tragedia. Ahí aparecen los géneros, los modos, aparecen las especies, la métrica en la que deben ser escritos, da pormenores de los actores, de los coros. Recuerden que Aristóteles es analítico y toma todos los aspectos y los ve por todos lados. Es un texto que fue de una influencia inaudita, escrito en el siglo IV antes de nuestra era, pero que extiende su influencia todavía está bien entrado al siglo XIX, todavía está bien entrado, hasta que Víctor Hugo precisamente le toca decir lo suyo en sus dramas, en el Cromwell, en El Rey se divierte. Pues bueno, anterior a él, yo no puedo decir que Víctor Hugo fue el primero, desde luego que no, hay muchos ejemplos, pero lo que quiero decir con esto es la enorme influencia, porque todavía hasta el siglo XIX los que escribían dramas lo hacían a pie juntillas leyendo pues no los análisis, lo que ellos tomaban como una Biblia en la poética aristotélica. Y lo más importante de todo esto, y es donde quiero llegar y probablemente ya con esto me detenga, porque ya estamos en los 32 minutos, es que en la poética aristotélica se expone de qué modo la acción trágica, representada por actores, debe provocar en el espectador compasión y horror. Compasión y horror. Esta compasión y horror juntas provocan catarsis. Catarsis es una palabra eh, muy debatida. La teoría aristotélica de la tragedia griega es que su finalidad es provocar catarsis. La catarsis podemos entenderla como un alivio unido a satisfacción estética, una especie de purificación. Tiene incluso un sentido médico. Purificarse a través de los sufrimientos que estamos viendo representados en la escena. Eh, esta purificación traería como consecuencia aumentar la filantropía después de ver los horrores que le acontecen a Edipo, pues uno tendría por fuerza que convertirse en un individuo más empático, más comprensivo de la naturaleza humana. Nos vemos purgados, limpios de excesos emocionales. Y esto es uno de los puntos aristotélicos. No lo pensaron Sófocles, Esquilo y Eurípides. Lo pusieron en sus páginas y después en sus puestas en escena. Pero quien ve esto y lo hace teoría y lo hace búsqueda fundamental de la tragedia es Aristóteles. A posteriori. El poeta, según Aristóteles, se vale de varios medios para crear este horror, esta compasión. Una de ellas, de estas tácticas para crear estas compasión y horror, es la catástrofe. También otra palabra griega. La catástrofe es la mudanza radical del destino de un héroe. Es decir,
a los dioses, a los héroes, en un principio los dioses lo aman por encima de todas las cosas. Y después, sin saber por qué, le dan la espalda, sin saber por qué. A todo lo que es elevado y feliz, armónico, le acecha una constante amenaza. La amenaza de que todo puede caerse, derribarse, la caída de un mundo ilusorio puede acontecer con mucha facilidad. Un estado de gracia puede tornarse fácilmente en un estado desgraciado, y esto es la catástrofe, que produce compasión y horror, y por lo tanto produce catarsis. El héroe o la heroína es un juguete en manos de un destino que desconoce y que le hace sufrir peripecias, es decir, le hace notar que las cosas cambian en cualquier momento. Y bueno, ¿qué, nos, ¿qué se nos puede decir a nosotros? Que nos cambió radicalmente lo cotidiano, la llegada de un enemigo microscópico. Eh, esto es importante decir, que con esto ahora sí me dirijo hacia el final de estas reflexiones, que la característica importante de la tragedia griega es que la catástrofe no obedece a un castigo, a una caída. A veces sí, se castiga la ibris, es decir, la vanidad tan congénita al ser humano. Aquel que logra hacerse con el poder, pues no puede más que padecer de ibris, de vanidad, de ser pagados de nosotros mismos, y por lo tanto a los dioses les molesta nuestra ibris, y sí, pero digámoslo así, no hay, todos son tan buenos o malos como somos nosotros mismos. Eh, claro que ninguno de nosotros en cabalidad matarían a su esposo, a su esposa, como sí ocurre en los personajes de la tragedia griega, pero no son muy distintos de nosotros. Tienen las mismas cualidades, aman, son amados, son desamados, se desesperan, se angustian. De modo que, pues, no es que sean virtuosos o que sean unos redomados canallas, pues son realmente seres humanos, y no se los castiga por cosas determinadas, sino por el solo hecho de ser seres humanos, ¿saben? Vuelvo al punto, en su suerte vea yo la mía. Toda esta lección de tragedia griega tiene como eh, objetivo que primero reflexionemos en las formas, en el género que nos hemos propuesto para nuestra tercera producción de radio, eh, que se comprenda de un modo mejor, más profundo, las implicaciones que tiene la escritura de los dramas. Y en la próxima videograbación haré unas reflexiones acerca de cómo, con todas estas, llamémoslas así, estrategias dramáticas, Platón y mucho de la sabiduría posterior utilizan el modo dramático para tratar sus temas. Platón utiliza los diálogos o lo que nosotros podríamos considerar dramas filosóficos para tratar todos sus temas, para tratar la república, para tratar el amor, para tratar la muerte, para tratar a los dioses, para tratar los distintos mitos que él trabaja y también reescribe según sus propios, su propio sistema filosófico. Y hablaré también de todas las herencias que esto conlleva, de cómo lo dramático puede aliarse, puesto que así fue, quizás en un principio, con lo poético. La sabiduría aliada a la poesía, de la que dan claros ejemplos el poema de Parménides y desde luego ya en los romanos, Lucrecio y su poema
que es un ejemplo del materialismo primitivo, del materialismo antiguo, de la naturaleza de las cosas. De eso tratará la próxima clase, este ámbito dramático aunado ahora a la sabiduría, a la erudición y a la alianza oportuna que pueden hacer unos y otros. Bueno, desde luego, la escritura de Friedrich Nietzsche, bellísima, profunda, filosóficamente y extraordinaria, poéticamente hablando, en Así hablaba Zaratustra, o en La Gaya Ciencia, o en muchos de sus aforismos. Bueno, sean felices y hasta la próxima.